Fíjate, yo mi primera cámara oculta fue un vídeo de VHS metido en un maletín. Y en ese vídeo de VHS, seguramente cuando ahora digo un vídeo VHS, habrá gente que no sabrá lo que es. Un vídeo de VHS era un dispositivo que se metía la cinta para poder ver los vídeos en un televisor. Entonces, otro de los retos ha sido saber adaptarnos, porque hoy en día tenemos la suerte de que hay empresas como la vuestra, en la cual tenemos ya el catálogo y prácticamente es buscar lo que necesitas, lo compras, te asesoran y lo utilizas. En esa época no. En esa época teníamos que darnos a la imaginación. Preséntese a nuestros oyentes. Hola, soy Rafael Guerrero, soy detective privado desde hace 32 años. Ha pasado prácticamente media vida. Empecé muy joven, con 23 años, en el 1992. Acabé la carrera en la Universidad Complutense de Madrid, una profesión muy desconocida, si sigue siendo desconocida a fecha de hoy, siglo XXI. Imaginaos, en 1992 éramos muy poquitos en el Instituto de Criminología donde estudiábamos, apenas había mujeres en clase y bueno, salí de allí sin saber bien en dónde me metía y lo que me iba a encontrar. Era un mundo apasionante. Yo creo que yo quería, pues yo veía las películas de James Bond y yo quería ser James Bond, yo quería ser espía, pero por esa época pues el CNI no tenía página web como ahora. Con lo cual, lo más aproximado que encontré fue, no buceando en Internet, porque tampoco existía como hoy en día, pues encontré los estudios de investigación privada. Y en el 89 me matriculé en el Instituto de Criminología de la Universidad Complutense de Madrid, y en el 92, compaginando con mi trabajo de mensajero, yo era mensajero mientras estudiaba la carrera, pues terminé y empecé a descubrir una profesión que no sabía bien en qué consistía y que con los años he ido moldeando. He pasado por todas las etapas, desde trabajando para una agencia, desde trabajando como autónomo hasta montar una propia agencia, dirigir una agencia, dirigir un equipo y bueno, todavía me quedan años, o sea que hay que seguir en esta profesión y veremos lo que nos depara el futuro. ¿Cómo se llega a dirigir una agencia de detectives? Yo me acuerdo cuando empezaba que cobraba 1.000 pesetas la hora, 6 euros la hora, trabajando, colaborando con otros compañeros, y yo me lo tomaba como un training. Para mí era un entrenamiento. Sé que hoy en día, pues, bueno, pero estabas trabajando, sí, pero yo no pensaba que en ese momento estaba trabajando. Yo pensaba que era un periodo de formación. Pero ese periodo de formación prácticamente duró, no sé, 5 o 10 años. Es que yo ya decidí ya que tenía que montar una agencia, ¿vale? Yo me acuerdo que yo tardé de salir de Madrid para hacer una investigación fuera 2 años. Yo estuve 2 años trabajando en Madrid a pico y pala, que se dice. Trabajo 10 horas, son 10.000 pesetas, que en esa época era dinero, ¿vale? Y luego, una vez que ya decides montar la agencia, pues al final es otro tipo de entrenamiento. No dejas, porque también no dejas de aprender todos los días. Yo soy un fervor defensor de la especialización. Me parece muy bien los compañeros, porque yo también lo he tenido que hacer, que hacemos de todo, ¿no? Porque tienes que aprender a hacer de todo. Pero siempre también he pensado que al final tienes que quedarte con lo que mejor se te dé, con lo que más cómodo estés, con lo que puedas ofrecer un mejor servicio a tus clientes. Y al final, pues como este campo es tan variado, hay tantos tipos de investigaciones, yo conozco compañeros que son expertísimos, por ejemplo, en asuntos de arrendamientos urbanos. A mí no me gustan cuando me entra un tema de arrendamientos, pues prefiero delegárselo, pasárselo al cliente, a otro compañero, que sé que están muy trillados en esos temas, ¿no? Entonces, al final, también el tiempo lo que ha hecho en ese entrenamiento es ir colocándome en los casos en los cuales yo me siento más cómodo, hago mejor, desarrollo mejor, en definitiva, ofrezco un mejor servicio al cliente. Cuando yo empecé yo me acuerdo de mi primer congreso de detectives
era en Zaragoza. Ahí era muy difícil acceder a la idea de director, ¿no? Que eran los directores de la época que tenían sus agencias. Ahí prácticamente ellos estaban en sus corrillos, y llegar a ellos para poder hablar o intentar tener un feedback como hoy en día, un networking, era prácticamente imposible. Estábamos los que acabamos de llegar ahí en nuestro grupo y era muy difícil. Ellos tenían esa estructura, por así decirlo. Lo que yo luego he ido viendo con el tiempo, incluso en mi caso y la gran mayoría de compañeros, es que al final, aunque tengamos una empresa, tengamos una agencia que pueda estar constituida como sociedad o como autónomo, dirigimos a detectives que pueden estar en plantilla como detectives dependientes o pueden ser detectives autónomos, colaboradores. En el fondo, bueno, es complicado, pero en el fondo, bueno, estás ahí, eres director de una agencia de detectives, ves la cara del mundo, pero no deja de ser también una empresa. O sea, yo veo más complicado a lo mejor dirigir, no sé, otro tipo de empresas en las cuales, pues bueno, pues yo detective lo veo como más no sencillo, pero bueno, es mi negocio. Entonces, bueno, puede parecer grandilocuente, pero no. En el fondo somos detectives, podemos dirigir, porque no hay más remedio, porque somos los que hemos creado la agencia. Me gusta más hablar de agencia que de empresa, aunque evidentemente somos empresarios, que es otro de los grandes hándicaps o problemas que pueden tener. Yo he conocido muchos grandes, buenos detectives que están trabajando en una gestoría, porque no sabían ser empresarios, no querían ser empresarios. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros no vendemos un bien tangible. Vendemos algo que no sabemos que va a ocurrir. Y las probabilidades de que el resultado final no sea el que el cliente espera son muy grandes. Entonces, manejar la posible frustración del cliente es complicado. Tienes que tener mucha experiencia. Yo tampoco la sabía. Fue un camino gradual, fue un camino que me iba llegando el reto y yo lo tenía que superar. Al final dices, bueno, pues al final me creo un dominio, me creo un nombre comercial, creo una web, y de repente pues te llega el primer cliente final, por así decirlo, en el cual tú no estás haciendo una colaboración para otro despacho, sino que ya tu cliente es una persona física, es un ciudadano, es una empresa y tiene un problema. Y entonces es donde el primer problema, o sea, tienes que saber cómo planificárselo y tienes que saber cómo facturárselo y luego tienes que saber cómo cobrárselo. Porque también he conocido muchos compañeros que han cerrado porque no cobraban. Hacían las investigaciones muy bien y después, pues por lo que sea, la segunda parte de la investigación no la cobraban, pues porque no habían gestionado bien esa parte, ¿vale? Entonces, al final, pues se desmotivan. Entonces, en mi caso fue gradual. Fue, bueno, pues con la suerte del trabajo hecho, de saber cómo se planifica una investigación, cómo se desarrolla, cómo se plasma un informe, también con la formación, con el networking, con el apoyo de compañeros, porque fíjate, cuando decido hacer esto, lleva 10 años fuera de la facultad apenas te enseñan cómo hacer esto. Hoy en día, y menos en la facultad, en los años en los que yo estudié, hoy en día es cierto que está más, se sale con más conocimiento, ¿vale? Porque incluso somos compañeros los que damos clases en universidad y explicamos a los alumnos cómo se gestiona un despacho, cómo se planifica una investigación, sentencias, cómo manejar los límites legales de la investigación. Entonces, fue una cosa gradual y también tengo que decir bueno, que fue bien, pero podía haber ido mal. Porque meter la pata en este trabajo es muy sencillo, por desconocimiento, por muchas razones. Entonces, al final, pues bueno, pues fue ahí. O sea, no me senté de repente y dije, ya, venga, no, sino que al final, naturalmente te va. Yo creo que, ojo, hay compañeros que deciden ser empleados, dependientes o colaboradores
toda su vida laboral y maravilloso y súper respetable, ¿no? Porque además me consta que se ganan bien la vida y tienen, por así decirlo, esa, no tienen esa presión del cliente final. ¿Cuáles han sido los cambios más significativos que ha podido denotar en su sector? La sensación que tengo es decir, claro, digo, es que podrían, a ver, no es que me quiera jubilar, pero es cierto que dices, pues que yo creo que ya he hecho, a ver, no digo que no pueda hacer cosas nuevas, pero he hecho prácticamente de todo en la investigación, porque encima me he especializado en investigación internacional, he tenido la suerte de poder hacer investigaciones en muchos países. Entonces, los cambios o los retos a los que me he enfrentado, pues evidentemente los cambios de regulación, los cuales pues al final tienes que saber sortear bien la ley de protección de datos, todo el tema de los derechos de los clientes cuando pueden contactar sobre la información que tienes de ellos, cómo saber responder, cómo saber gestionar esa situación, cómo la ley que nos regula, la 5/2014, Ley de Seguridad Privada, he tenido que aprendérmela ya no solo por darla como profesor en las universidades, sino como nuestra Biblia, que hay que conocerla muy bien para saber interpretarla, para cuando luego aportas el informe en un juicio, tienes que ratificarlo delante de un juez, ante el abogado contrario, conocer bien todas las aristas que te pueden estar esperando para tumbarte un informe, todos los flecos que pueden quedar en un informe. Entonces, todo eso es un reto, es un cambio que he tenido que ir preparándome yo y todas las personas que trabajan conmigo, porque al final los colaboradores con los que trabajas, pues les tienes una política de investigación, de empresa, de gestión, y se lo tienes que trasladar. Porque al final los detectives que somos directores somos responsables civiles de lo que puedan hacer mal nuestros detectives que trabajan en nuestra agencia. Entonces, ese es un reto. Otro reto, pues, y eso va bastante con vuestra empresa, y conociendo todas las herramientas necesarias para obtener la mejor información, obtener las mejores imágenes. Yo mi primera cámara oculta fue un vídeo VHS metido en un maletín. Y del vídeo VHS le sacamos una óptica que salía por uno de los remaches. ¿Te lo puedes creer? Pues eso es así. Y en ese vídeo de VHS, seguramente cuando ahora digo vídeo VHS, habrá gente que no sabrá lo que es. Pero un vídeo VHS era un dispositivo que se metía la cinta para poder ver los vídeos en un televisor. Los DVDs. Entonces, ese vídeo de VHS, tuve la suerte de conocer a grandes detectives que hoy en día ya están jubilados, que sabían gestionar lo que tenían, ¿vale? Entonces, me acuerdo que había que entrar en una joyería a grabar una persona que estaba allí trabajando, entonces, en la calle Serrano, ¿vale? Y metimos un vídeo, lo que he dicho, y fue nuestra primera cámara oculta. Entonces, otro de los retos ha sido saber adaptarnos, porque hoy en día tenemos la suerte de que hay empresas como la vuestra en la cual tenemos ya el catálogo y prácticamente es buscar lo que necesitas, lo compras, te asesoran y lo utilizas. En esa época no. En esa época teníamos que darnos a la imaginación. Todo el tema de grabaciones, igual de grabaciones de voz, pues teníamos las típicas grabadoras normales que podías comprar en el Corte Inglés, pero que eran de cinta y eran más o menos grandes, las podías esconder, pero ahora, hoy en día, pues ya tenemos las micrograbadoras que son prácticamente el tamaño de un botón, que incluso puedes escucharlo vía wifi desde otras distancias. O sea, esos cambios también nos han afectado mucho y para bien. Para bien o para mal, porque también existen lo que son las contramedidas. Pensar que nosotros podemos poner dispositivos legítimamente, legalmente, conforme a la ley, para obtener esa información, pero también a las personas que investigamos
pueden legítimamente usar medios de contramedidas que también pueden comprar en las empresas, como las nuestras, y, por así decirlo, detectar que estamos haciendo ese trabajo de investigación. Con lo cual también es bueno por una parte, pero también es malo por otra parte porque podemos ser detectados. Muchísimas escáneres, por ejemplo, para lo mismo, la evolución que ha habido, por ejemplo, en uno de los servicios que nosotros ofrecemos son las detecciones de escuchas, micrófonos ocultos, sobre todo en despachos, reuniones. Pues lo mismo, yo me acuerdo cómo se hacían hace 30 años con la escoba esta, pero era una cosa... Y hoy en día todo ha cambiado, los rangos de frecuencia, ¿vale? Luego cómo se buscan, ahora no se esconden en los mismos sitios que se escondían antes, ¿vale? Entonces eso también nos ha obligado, pues, a estar actualizados para ofrecerle al cliente el mejor servicio, por ejemplo, el mejor servicio de escáner. Esos han sido un poco los retos que nos hemos encontrado. Luego también los retos de obtención de información. Se ha facilitado, en cierta medida, los registros. Antes tenías que ir al registro, tenías que abrir los libros, apuntar. Hoy en día lo tienes mucho online. Entonces, también eso nos ha... Aunque, ojo, yo soy también un defensor del trabajo de campo humano y personal, porque al final muchas veces esa información o la tienes que contrastar, te toca irte al registro, hablar con el registrador, hablar con el funcionario, la funcionaria, para calibrar. Entonces, también yo lo bueno que tengo es que, por así decirlo, tengo la parte antigua, que estamos acostumbrados a ese tipo de trabajo que hemos hecho y nos hemos adaptado al nativo digital, pero sin dejar esa parte de atrás artesana, que hace que, bueno, que a lo mejor pues verifiquemos más las cosas. No digo que el otro esté mal, ojo, pero bueno, un poco nuestra forma de trabajar, se mezclan esas dos procedimientos. Se podría decir que ha trabajado para el mismo James Bond. Bueno, Archivo 007 es una asociación que se crea por los mayores fans de James Bond, prácticamente de habla hispana en todo el mundo. Quien ha leído mis novelas, sobre todo mi primera novela, Guerrero entre Halcones, yo ahí hablo un poquito porque me hago detective y sale la figura de James Bond. Y pues una de estas que busqué por internet me apareció esta convención anual. Ellos crean una convención anual y se reúnen en Madrid, porque así pueden ir de todas partes de España, y entonces pues les escribí un email y me fui para allá y me acogieron. Esto ya hace bastantes años, y entonces me hice socio y aporté mi experiencia, mi conocimiento sobre la figura de James Bond, lo que había conocido, las películas, lo de los libros, tal. Al final soy socio honorífico de Archivo 007, y lo que he encontrado en esta convención anual, y bueno, ellos luego son muy frikis porque tienen un blog, luego tienen unos foros, bueno, hay verdaderos maestros. Yo me quedo así un poco cuando vamos a las convenciones, porque hacen incluso concursos de que empieza una película y en 3 segundos ya alguien toca y te dice qué película es, o ponen una canción y en un segundo un tío toca y te dice, fue La espía que me amó. O sea, cosas así, sí. Tuvimos la suerte de que en la productora de El Mañana Nunca Muere, la última película de James Bond, invitó a una serie de miembros de Archivo 007, entre los cuales fui yo uno de ellos, y fuimos a la premiere de la película cuando se estrenó, además en un pase privado que se hizo para la prensa y para los fans de Archivo 007. Entonces, bueno, a ver, es cierto que la figura del detective y la del espía tiene muchas similitudes, aunque sean profesiones distintas. Pero es cierto que tienen, de hecho, en algunas películas de James Bond hace
prácticamente cosas que haría un detective. Busca un desaparecido. Claro, luego, evidentemente, trabaja para el MI6 y hace otra serie de misiones. Pero siempre, por así decirlo, a veces las herramientas, yo me acuerdo, mandarse fotos por email, por teléfono, lo que ahora se hace por WhatsApp, pues en películas El Mañana Nunca Muere con Pierce Brosnan, o sea, son esos gadgets, esos artilugios que utilizan los espías, pues también los usamos nosotros. Entonces siempre caminan paralelamente. Entonces, a mí, pues claro, me llama mucho la atención. Y por eso soy uno de los patrocinadores del evento. En la revista pues colaboro también, me anuncio. O sea, creo que potencia el conocimiento de una figura legendaria del cine, de las novelas también, como el James Bond, a través de sus películas y sus libros. ¿Cómo aborda usted el dilema de fomentar un icono de la cultura popular, aunque esto pueda distorsionar la percepción pública del detective? Muy buena pregunta, bien planteada, pero piensa que James Bond es un personaje de ficción. O sea, los que vemos las películas de James Bond, evidentemente sabemos que es un espía, pero yo creo que de la forma en que se ha planteado las películas de James Bond, que es diferente a las novelas, se presenta un personaje que es un héroe. En el fondo, el cine triunfa James Bond porque es un héroe. Es un héroe con sus carencias, con sus gestos, con sus comportamientos de la época, para no sacar de contexto, que en la época se veían bien, y ahora a lo mejor no se ven bien ciertos comportamientos, pero son los que él mostraba, pero siempre desde un punto de vista de que no es real. No podemos pretender, o sí podemos pretender, que en el cine todos los policías que se presenten sean reales. Otra cosa es que ahora se lleve el true crime, se lleve los programas pues, como Crímenes, el de la Guardia Urbana, que a mí me encantan, como el Carresporta, todos este tipo de programas, porque en el fondo, que en parte yo en mis novelas es lo que hago, escribo autoficción e intento contar lo más realista posible nuestra profesión, pero no dejan de ser novelas, no estamos contando un atestado, no estamos contando un informe. Necesitamos meter ficción. ¿Por qué? Porque la ficción tiene un campo y la ficción, por así decirlo, tiene un orden. El mundo real, ya sabemos, las personas que quieren ver una película, hay un tipo de público que necesita no ver la realidad pura porque ya la tiene en su casa todos los días. Necesita evadirse y eso los productores de James Bond lo tuvieron muy claro. Y además piensa también en la época en la cual nace James Bond, que es la época de la Guerra Fría, la época de conflictos que hoy en día tenemos, pero en esa época era otra. Entonces, las personas, luego encima con una espectacularidad que la realidad no tiene. Evidentemente, los policías no van disparando a todo tren, no se crea. ¿Cuáles son? Yo me acuerdo, claro, todos nos acordamos. O sea, tú cuando veías James Bond y veías que cogía un coche y se metía en el mar y se hacía un submarino, ¡oh! ¿No? Te quedas impresionado, claro. Eso, si no queremos mitificar, pues no lo vas a meter, ¿no? En una película, pero no, entonces nos hubiéramos perdido lo que nos hemos encontrado. Entonces, lo primero que hay que saber es que las películas de James Bond no es la serie Fargo, que te pone al principio te dice, esto está basado en hechos reales, se han cambiado los... No, esto es completamente todo ficción, es todo inventado y algo bueno habrán hecho porque fíjate el éxito que han tenido, que llevan 50 años de películas, 60 años con las novelas y sigue ahí. Y el personaje sigue ahí, genera mucho dinero y genera muchos fans. Entonces, y lo mismo te puedo decir de los detectives. Lo que pasa en la figura del detective,
A mí, yo, por ejemplo, soy un enamorado del Crack. El Crack es una trilogía, pues es un detective, pues, bueno, basado en el detective deprimido, el detective que, bueno, es un héroe, pero de otra manera. Es un héroe que ayuda a otro tipo de personas, le golpea la vida. Bueno, los detectives de las novelas de los años 50, alcohólicos con conflictos, o los policías también. Bueno, eso forma parte también de las herramientas que tenemos los escritores o los cineastas, porque al final tenemos que generar un conflicto. Si todo es perfecto y todo es maravilloso, a la gente no le interesa. Tú tienes que crear un conflicto, tienes que crear un giro. Esos son, por desgracia, eso es que nos lo imponen los editores o los productores de películas, te lo imponen. No, oye, mira, a lo mejor llega un director y dice, no, yo quiero hacer esto. No, no, pero no, ahora este se tiene que morir. O este tiene que aparecer, ahora el cliente te va a traicionar y... Entonces, esto va así, son los códigos. Entonces, me gusta la pregunta porque nos encantaría poder hacer películas en las cuales... Pero, ojo, pero también hay que decir que es que ya existen. ¿Quieres leer? Mira, yo estuve en un congreso en Andorra, un congreso de escritores de novela de espionaje. Conocía a Jaime Rocha, conocía a grandes profesionales. Y bueno, claro, evidentemente, cuando vas a contar más ficción, pues parece como que chirría un poco, ¿no? Porque les encanta pues las novelas de la Guerra Fría que están basadas en hechos reales o son muy aproximadas a la realidad. Bien, lo compro, perfecto. Pero si escribes novela negra, que el personaje, el detective, está encuadrado dentro de la novela negra, necesitas esa parte de denuncia social, esa parte de crear unos personajes que no tienen por qué ser siempre parecidos a la realidad. Entonces, dicho esto, quien quiera leer novelas estrictas de espionaje, pues está Pablo Ferrabeitia, tenemos a John le Carré, tenemos a gente que... Pero quien quiera leer un personaje que es ficción, que es un agente secreto y que encima tiene esas licencias que se las puede permitir, pues mira, te lees a Ian Fleming con James Bond. Y si quieres ver películas en las cuales es puro espectáculo, pues ves una de James Bond, ves El Mañana Nunca Muere, Goldfinger, y si quieres ver una película de espionaje real, pues te ves La Vida de los Otros y te pega una depresión, pero dices, ¡qué peliculón! ¡Qué peliculón! Pero sales diciendo, joder, cómo eran esos tiempos, ¿no? ¿Cuáles son los retos más significativos que enfrenta realizar investigaciones internacionales? La investigación internacional es la que tienes que realizar en otro país porque la prueba, la información, no la tienes en tu país, está en otro país. El cliente nos contrata porque va a necesita un proceso de compra de una empresa en Brasil, en Uruguay, en Rusia, donde sea. Y entonces quiere hacer, por ejemplo, una investigación previa para ver en qué situación está esa empresa. Evidentemente, la información no la tengo en España. La información la tengo en otro país. Entonces necesito conocer la regulación de ese país, saber si tienen detectives privados, porque no todos los países hay detectives privados, porque lo aconsejable y lo que nosotros siempre hacemos es contactamos con un detective local, que es el que nos va a asesorar, nos va a planificar y generalmente siempre acompañamos en la investigación a ese detective, tanto si es trabajo de campo como es trabajo de ordenador, para ir supervisando toda la información que nos va a llegar, que es la que va al final, nos va a entrar en un informe y nosotros vamos a plasmar en nuestro informe, que es el que entregamos a nuestro cliente final. Hay de todo tipo. Hemos tenido casos de infidelidad fuera de España también, porque resulta que nuestra cliente llegaba y decía, mira, mi marido, bueno, llegamos a tener un caso en la cual la persona investigada tenía otra familia en Marruecos. Tenía su familia en España, tenía otra familia, otra mujer y otro hijo en Marruecos. Y la mujer no lo sabía.
Desaparecidos igual, hacemos localización de desaparecidos, las cuales las pistas nos llevan a España, pero en otros desaparecidos las pistas nos llevan a otro país. Entonces, cualquier investigación que se pueda hacer en España se puede hacer fuera, siempre que se cumpla la legislación nacional y se respeten, por así decirlo, las costumbres o las reglas de ese país. ¿Qué ocurre? Que ahí nos ha pasado que hemos tenido que hacer investigaciones en países en los cuales no hay detectives, ¿vale? No nos ha pasado, pero hay países en los cuales la investigación privada está prohibida. No se permite. Ahí puede haber un problema. ¿Pero qué ocurre? Claro, nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, dice que toda persona tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva y proponer las pruebas en su defensa necesarias, con lo cual, si una persona necesita aportar unas pruebas y esas pruebas están fuera de España, si no se pueden conseguir, se produce indefensión. Entonces, claro, lo suyo es decir, bueno, si hay detectives, hacerlo a través de detectives. Si no hay detectives, pues hacerlo respetando, por así decirlo, la legislación. Por ejemplo, te pongo un caso, por ejemplo, hicimos un caso en Egipto y los detectives, era un caso, además era de localizar a una persona porque tenía una deuda de 25.000 euros, creo que era, y entonces, claro, una vez que se le localiza, el despacho de detectives de allí del Cairo me dijo, mira, claro, nosotros en España, pues le haces una cámara oculta, pues para poder que la persona identifique a esta persona y sea realmente quien dice que es, ¿vale? Porque a veces nos ha pasado de que ha habido personas que se han hecho pasar por otras, ¿vale? Nos pasó un caso en Grecia. Puedo estar ahí contando, pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Entonces, y me dijo, ya, pero yo no puedo grabar a una persona en vídeo. Porque no están acostumbrados, porque para ellos esa obtención de prueba no la reflejan, no la ven, porque a lo mejor si presentan eso, pues la policía les puede decir que puede incluso a lo mejor arrestar porque han grabado a una persona sin consentimiento. Vale, pues no, lo tuvimos que hacer nosotros. Bien. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ahí dices, tienes el hándicap. Bueno, a ver, fue en la calle, pues como hacemos las grabaciones, ¿no? Pues estás en la calle, pues te pones al lado de él y claro, pues lo mismo que si sacas una cámara y le ves, o sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que al final estás ahí un poco, pero yo siempre pienso y yo digo, mira, Rafa, tú lo que tienes que hacer, tú no hagas nada que no te gustaría que te hiciera a ti otro detective. Pues si yo debo a una persona 25.000 euros no sé, de Argentina y mandan un detective argentino aquí, me graba en la calle y me ve la cara, pues vale, pues ¿qué vamos? Pues es así, para identificarme. ¿Qué te quiero decir con esto? Que al final estamos siempre en la línea, pero bueno, haces la investigación. Entonces, y con esto hilo tu segunda pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué problemas nos encontramos? Pues nos encontramos primero que estamos en otro país, que no tenemos la cobertura legal de estar en nuestro país, que no es solo la licencia, sí, la licencia es nacional, pero nosotros somos detectives y vamos a obtener la prueba en otro país. No estamos haciendo nada que no pueda hacer otro ciudadano, en el sentido de que, bueno, a ver, pues bueno, si voy a un registro, pues como puede ir otro ciudadano. O sea, está ahí la cosa que no está clara, pero tampoco es que existe una licencia mundial de detectives que podría estar. Yo creo que la clave es conseguir el apoyo de un detective local, que es lo más habitual. Entonces, hay países, por ejemplo, Estados Unidos, en los cuales pues tiene una regulación muy buena, las fuentes de información son muy grandes, tienen acceso a mucho tipo de información, pueden investigar delitos, secuestros, pueden hacer de todo prácticamente, dependiendo de los estados. Y luego hay otros países en los cuales son tan cerrados y tan difíciles, pero que a lo mejor la prueba la consigues a través de un notario o la consigues a través de un abogado, ¿vale? Es cuestión de llegar ahí y decir, mira, necesito esto y es un poco eso. Esos son los hándicaps.
Y al final, ¿cómo llegas a la investigación internacional? Bueno, a mí siempre me ha gustado viajar mucho, yo he viajado mucho. Desde pequeño ya me gustaba cogerme un tren, irme. Entonces, al final, yo me sentía muy cómodo realizando investigaciones fuera de España que me entraron a través de esas colaboraciones que yo hacía con despachos. Yo me llamaba a un despacho y me decía, Rafa, hay un tema en Marruecos y yo no quiero ir. Y yo decía, el primero,